Bueno, buenas tardes colegas, a todos. Estamos arrancando de esta manera la tercera jornada del ciclo de capacitación propuesto por el colegio, mientras nos cuidamos, nos formamos, agradeciendo al colegio este espacio de encuentro, capacitación y formación. Y en esta oportunidad me convocaron desde el colegio para hacer un intercambio con la licenciada María del Carmen Bastazzini, que nos va a estar hablando sobre los nuevos desafíos para la formación y la intervención de trabajadores sociales. Así que, espero que lo podamos aprovechar, que nos podamos reencontrar. Bueno, buenas tardes, Soledad. Sí. Bueno, les decía, quiero saludar a todas las personas que estuvieron participando de estas jornadas. Hay diferentes instancias, me comuniqué con algunas personas que me decían que estuvieron participando de todas las jornadas y esto está muy bueno. Agradecer al colegio profesional porque me parece que es un gran desafío en el que nos permite encontrarnos, fundamentalmente encontrarnos, y a partir de ahí pensar juntos. Voy a insistir con esto de pensar juntos, porque se trata de eso, ¿no? Esta oportunidad es inmejorable porque estamos llegando a diferentes puntos, no solamente a nuestra provincia, sino a diferentes puntos. Yo en este momento me encuentro en Corrientes, tenemos a mucha gente que está participando también de diferentes provincias, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, comenzamos entonces con algunas ideas que fui pensando a partir de las publicaciones, a partir de las conferencias. Este ha sido un tiempo, o por lo menos hasta donde estamos, un tiempo de gran producción, de una producción fecunda de ciencias sociales, y allí también rescato los aportes de colegas enormes que nos han traído sus aportes y nos hacen repensar algunas cuestiones que yo intentaré ponerlas en nuestro contexto regional, en nuestro contexto local. Me parece que está bueno pensarlas en esos términos. Entonces, a partir de estos aportes de diferentes referentes, yo ordené un poco un esquema para ir conversando con ustedes, algunas ideas fuerza de lo que entiendo que nos deja como saldo hasta este momento la discusión de trabajo social o los aportes de trabajo social, ¿sí? Sí. En principio, el trabajo social ¿con qué o con quién dialoga frente a esta situación de pandemia? Mucho se ha dicho sobre el contexto de pandemia y por consiguiente con el contexto que vivimos de cuarentena, ¿no es cierto? No voy a definir eso, pero sí mi propósito es pensar al trabajo social cómo dialoga con este tiempo de pandemia. En principio voy a decir que quiero plantear 5 ideas fuerza. Una es que el trabajo social dialoga con la incertidumbre. Dialoga con la incertidumbre, que dialoga con el territorio y la vida cotidiana. El trabajo social dialoga con la interdisciplina y la intersectorialidad. Dialoga con el poder. En suma, el trabajo social es una profesión en elucidación. Después voy a retomar un poco este concepto de elucidación porque me parece que es lo que mejor nos define a los trabajos sociales, la tarea del trabajo social. Respecto del diálogo del trabajo social, te pido me ayudes con los tiempos, Soledad, porque por ahí yo me puedo pasar. Sí. En principio, esta cuestión del diálogo con la incertidumbre, esto me parece que es fundante. Alicia Stolkiner, que es una referente del campo de la salud mental, que nos abarca totalmente, dice que en este tiempo de pandemia lo podemos definir como un tiempo de duelo o de pérdida.
Duelo o pérdida, en sentido simbólico, pérdida de proyectos, pérdida de nuestras ideas. Recuerden aquello que decíamos cuando levantamos las copas en Año Nuevo y decíamos el año 2020 va a ser el mejor año, estos son los proyectos que tengo, y cada uno lo cargó al año 2020 con montones de proyectos, ¿no? Entonces, esto de las pérdidas, o más que pérdidas, los quiebres, porque no sabemos hasta dónde, ya ven que esto que estamos haciendo nos está permitiendo concluir proyectos de igual modo sin necesidad de resignarlos, ¿no? Estos quiebres o estas pérdidas que menciona Stolkiner, me lleva a pensar que estamos en un tiempo de incertidumbre. Y acá yo lo que quiero marcar un poco es que el trabajo social dialoga en forma permanente con la incertidumbre y en la incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo social, en su encuentro, o la profesión o la intervención, en su encuentro con personas, porque la intervención profesional siempre está mediada por el encuentro con personas, se encuentra con situaciones inusitadas. Situaciones nuevas, situaciones a veces inverosímiles. No tenemos un arsenal de pautas de cómo intervenir, sino que más bien trabajamos en la incertidumbre. Nos encontramos con la persona y ¿qué es lo que aportamos a ese encuentro? Aportamos la mirada, aportamos la escucha y aportamos el cuerpo, porque ponemos mucho el cuerpo en la intervención. Esa apuesta del cuerpo, nosotros nunca sabemos en qué va a desencadenar, ¿no? Entonces, ese encuentro con el otro, mediado por la incertidumbre, nos lleva automáticamente a pensar, a escuchar a la persona, y al mismo tiempo que la estamos escuchando, estamos simbolizando nociones, conceptos, recursos que podríamos contar para responder a esa situación. Rápidamente entramos en crear, de alguna manera, crear dispositivos que nos permitan afrontar esa situación, ¿sí? Entonces, en el ADN del trabajo social está trabajar así, trabajar con la incertidumbre y tejer. A mí me gusta mucho la idea esta de tejer con el otro. No sabemos qué, pero vamos tejiendo con el otro. Y ahí van saliendo, a veces salen del otro las propias respuestas, no de nosotros, pero sí vamos tejiendo y a nosotros nos coloca en una situación diferenciada esto de empezar a pensar juntos y diseñar. Y vamos tejiendo. Entonces, en ese tejer pueden surgir diferentes situaciones. Recuerden que yo siempre pienso, cuando nosotros nos interactuamos en nuestra vida cotidiana con distintas disciplinas, si vamos al médico, por ejemplo, le decimos lo que nos está pasando y nos piden una serie de estudios y nos dice, vuelva la semana que viene, vuelva dentro de 15 días. El trabajo social se caracteriza por tener un mandato de profesión. No quiero decir que esto esté bien, estoy leyendo solamente, un mandato de profesión de dar la respuesta. Hay un esperable institucional en el cual tiene que dar esa respuesta, o intentar darla, o de algún modo, o tener claridad a dónde se deriva, porque derivar también es brindar respuesta. Y entonces decimos que esto de significa, yo me animo a decir, y en este tiempo está como muy resignificada esta respuesta, digo que el trabajo social siempre tiene que responder en vivo, en vivo, como estamos ahora. Construir ahí, tejer y responder en vivo, ¿sí? Trabajamos en vivo. Esa es una de las cuestiones que, frente a esta incertidumbre de la pandemia y la situación de tantos colegas que están trabajando en este momento activamente frente a esta situación, ese tejer y ese tejer con otros, nunca en soledad. La otra cuestión, que el trabajo social dialoga en territorio y con el territorio. Cuando decimos que dialoga en territorio y con el territorio, tomamos en cuenta que el trabajo social siempre dialoga en un interjuego de lo macro y lo micro.
¿Mm? Ese interjuego se da permanentemente, lo macro y lo micro, y acá innegablemente nos encontramos que estamos bajo sobre la plataforma, perdón, del Estado, sobre la plataforma del Estado. Aquí podemos citar la acción del Estado Nacional, por ejemplo, que plantea una serie de medidas, que las conocemos todos, pero también deja un margen de maniobra a los propios territorios. Y esto también es un capital que nos permite el tejido, el tejer, ver un parámetro general y dentro de ese parámetro general pensar cómo tejemos localmente, cómo tejemos provincialmente, tejer con otros, sí, insisto con esto de tejer, ¿no? Con otros. En esta fortaleza que tiene la profesión en territorio y con el territorio, cabe mencionar un lugar que ha tenido no muy buena prensa en nuestra profesión, pero que nos ha permitido ganar fortaleza. Y es el lugar del trabajo en terreno, el trabajo con el otro, identificando la situación del otro, metiéndonos, respetuosamente hablando, en la vida cotidiana de los sujetos. Cómo nos metemos en la vida cotidiana de los sujetos y comenzamos a interactuar con ellos. Leemos determinadas realidades, cuando digo una actividad que ha tenido no muy buena prensa, me refiero a la tan mentada visita domiciliaria, que ha ido tomando otros nombres y ha ido tomando otra significación. O sea, tenemos que realmente, cuando nos encontramos con otros profesionales, nos damos cuenta del valor que tiene ese lugar de contexto que nosotros portamos. Portamos un conocimiento que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con las condiciones de vida de la persona, condiciones de existencia, hoy decimos condiciones de existencia, y en esas condiciones de existencia ingresan aspectos materiales y no materiales, de los cuales nos toca dar cuenta, y esto es muy importante, revalidar nuestro lugar. La otra cuestión, ahí rápidamente miro que Paula está diciendo que se corta nuestra transmisión. Sí, no sé cómo es esto. Yo escucho bien, te veo bien y te escucho perfectamente. Bueno, no sé si hay alguien más. Sigamos, a lo mejor por ahí tiene que ver con las conexiones específicas de ellos. Decíamos entonces esto del diálogo con el territorio, tomar en cuenta el propio territorio y tomar en cuenta los aspectos culturales de las personas, tomar en cuenta y poder compartirlo con otras profesiones. Muchas veces nos toca que algunos profesionales, a ver, ustedes que saben de esto, bueno, aprovechemos cuando nos dicen ustedes que saben de esto, aprovechemos, no para dar una conferencia, pero sí para mostrar el plus que otorga el trabajo social al interior del trabajo con equipos. El otro eje que yo tomé para dialogar un poco, para mover el diálogo, es el trabajo social, cómo dialoga con la interdisciplina y con la intersectorialidad. En principio considero que la interdisciplina o que el trabajo social en su naturaleza misma lleva esta mirada que es con otros, una mirada con otras disciplinas. Pocas veces nos toca trabajar en soledad, en general siempre trabajamos con otros, con otras disciplinas y allí tejemos, pero para poder tejer tenemos que saber qué es lo que nosotros aportamos a ese tejido, cuál es la materia que nosotros aportamos en ese tejido con otros. La otra cuestión es que, decía, en su naturaleza misma está en el ADN de trabajo social la interdisciplina, la institucionalidad, porque siempre lo planteamos en términos de institucionalidad, y la intersectorialidad. Hoy cuando estamos tejiendo y pensando qué recursos, ya estamos pensando qué colega, en qué institución nos puede ayudar, qué instituciones están abocadas a este tema, y ese abanico lo vamos tomando
Ahí estamos de nuevo, profe. Bueno. De la incertidumbre. Estábamos hablando de la intersectorialidad. Cuando hablamos de la intersectorialidad, lo que estaba mencionando, que por ahí quedó un poco colgado, es que al mismo tiempo que yo decía hoy, cuando nosotros intervenimos sobre la realidad, estamos permanentemente tejiendo con otros y vamos, a la vez que vamos escuchando a la persona, estamos ya pensando cuáles serían los recursos que podrían venir a satisfacer esa necesidad. Esa conexión instantánea que nosotros realizamos con las necesidades y los recursos es un capital que tenemos. Y también, la fluidez en el pensar el trabajo intersectorial. En el ámbito, por ejemplo, los que hemos trabajado en el ámbito de la salud, no podemos pensar en un encierro del servicio de salud, sino siempre pensando acciones preventivas con la escuela, acciones con diferentes actores de la comunidad, siempre pensando intersectorialmente. Y eso es, de alguna manera, lo que nos da fortaleza. Pensar con otras profesiones y pensar con otros sectores. Siempre entendiendo que la realidad es muy compleja y no puede tomarse desde una sola de sus aristas. Aún cuando estemos trabajando en cuestiones sanitarias, hoy por hoy, frente a esta pandemia, todos los actores estamos poniendo en juego nuestros propios conocimientos, o poniendo al servicio de la gestión estos conocimientos. Entonces, por ello, no podemos pensarlo si no es intersectorialmente. Sí, Sole, te escucho. Esto que decía el otro día Romina Ontivero, la colega de salud que dio la capacitación, de que, hablando de esta intersectorialidad, de cómo además impacta en la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Y, digamos, de manera de que podemos promover el ejercicio de sus derechos, digamos, esto que tiene que ver con la articulación con vivienda, la articulación con salud, la articulación con educación, ese movimiento que hacemos tiene un impacto en los sujetos, tiene un impacto en su vida cotidiana. Y tiene también el valor, hay un elemento que yo lo voy a traer varias veces, porque me parece que es muy importante, tiene el valor de visibilizar, visibilizar la intervención, pero también visibilizar derechos, porque en ese ir tejiendo con otros, también muchas veces nos toca plantear situaciones en las cuales visibilizamos derechos, visibilizamos la intervención profesional y visibilizamos derechos. Ahora bien, en este plano también les decía que quisiera detenerme en el diálogo de trabajo social con el poder. ¿Cómo entiendo yo este diálogo con el poder? A mí me ha tocado trabajar en diferentes áreas, he estado en salud, desarrollo social, educación y justicia. Entonces, siempre creo que hay un plano de intervención que está poco desarrollado o poco visibilizado. Está desarrollado por nosotros, pero no visibilizado. Y es ese plano de trabajo que tenemos con funcionarios locales, llámense funcionarios de nivel municipal, donde nos toca intervenir, de nivel provincial, de nivel nacional, nos toca trabajar con jueces, con legisladores. Entonces, en ese vínculo que establecemos, también nosotros visibilizamos derechos. Yo pensaba, cuando escribía estas cosas, pensaba en algún momento en el área de desarrollo social, nos ha tocado trabajar, y en ese momento se le llamaba asistencia técnica a funcionarios. Miren qué feo ese nombre para funcionarios, ¿no? Eso, asistencia técnica a funcionarios, lo que sería como la correspondencia, como el lugar odioso del auxiliar del juez. Ya me voy a detener en los jueces también. Bien, entonces
ese tema de el trabajo con funcionarios, me parece que es un trabajo muy rico, que nosotros lo hacemos, pero no lo tenemos visibilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llaman o estamos trabajando unida y vuelta con funcionarios que yo llamo un trabajo en el plano de los agentes decisores, por no decir funcionarios, porque queda como, hace ruido eso de trabajo con funcionarios. Trabajo con agentes que toman decisiones. Siempre estamos trabajando, algunos nos ha tocado trabajar con funcionarios que están, o con agentes que toman de decisiones. Llámense jueces, llámense gobiernos locales, gobiernos nacionales o lo que sea, distintos niveles. Entonces les decía, trabajábamos nosotros con intendentes y a menudo nos tocaba viajar y prestar esta técnica con el mejor espíritu y el más generoso espíritu, porque nunca vamos a enseñarle nosotros a un funcionario de ninguna manera, ¿no? Pero hay que crear condiciones para que ese trabajo en ese plano sea fructífero, porque si no se nos viene abajo, ¿no? Trabajábamos con una colega que yo recuerdo muy bien esa época, una época muy linda. Y bueno, y entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos los conocimientos de lo social al servicio de la toma. Ese vínculo, de nuevo, de la necesidad con el recurso. O sea, ponerlo al servicio de la toma de decisiones, muchas veces lo hacemos, pero no lo tenemos visibilizado. Entonces, nosotros hablábamos en esa época, era muy fuerte de instalar o de militar derechos de niñez. Hoy decimos militar derechos de niñez. Y esta era una forma de militar derechos de niñez. Trabajar con funcionarios. Me acuerdo una anécdota muy graciosa que estábamos con un funcionario, un alto funcionario, ministro él, y entonces mi compañera, bueno, nos estaba indagando y nosotros le explicábamos algunas cosas que tenía que ver con los fundamentos de la acción en territorio respecto de la niñez y la familia. Al poco rato vienen vienen los medios de comunicación, a veces llegábamos a cada localidad, llegaban los medios de comunicación y teníamos que contar. En este caso vienen y por supuesto lo entrevistan al funcionario de mayor rango, que era el ministro, ¿no? Entonces, bueno, él se pone a fundamentar muy rápidamente y mi compañera me dice, pero este tipo está diciendo todo lo que ya vos dijiste. Y sí, y bueno, pero sí, es que esa es nuestra tarea, acercar un conocimiento de lo social, un conocimiento, y ponerlo en juego, ponerlo a jugar, convencer también, por supuesto. Eso también es tejer con otros. Entonces, este plano de trabajo con agentes decisores, me parece que es un plano que no lo tenemos visibilizado. Lo que nos pasa también, por ejemplo, con los jueces. Cuando nosotros en el juzgado vamos y conversamos, nos llama la juez y conversamos y le explicamos todo lo que nos interesa que la juez nos escuche, o cuando escuchamos el texto de nuestro informe en una sentencia, realmente se nos eriza la piel, ¿eh? Y esto es el trabajo con agentes decisores, ¿sí? Bien, entonces esto un poco una paradita en el camino para aclarar a qué me refiero cuando digo el trabajo con agentes decisores. La otra cuestión, o el quinto eje del cual estoy hablando, es el de trabajo social, es una elucidación. Esto nos interesa este acercamiento a la realidad material de los sujetos, a la realidad, a la vida cotidiana, al ámbito concreto de los sujetos, nos pone en contacto con prejuicios, con intuiciones, con conceptos, y nos encontramos con un conocimiento aparente de la situación, y es nuestra enorme función de construir ese conocimiento aparente, abandonar ese lugar de sentido común y
poder desentrañar qué cosas hay detrás de toda esa fachada con la que nosotros nos encontramos. Muchas veces nos ha pasado, o que vamos a hacer una visita a la vecina, informes de vecinos, decimos en el ámbito judicial, y la vecina nos da su parecer, pero ese parecer nosotros tenemos que hacer el cruzamiento entre lo que vemos y los otros 5 vecinos que dijeron, no me voy a quedar con el concepto de una vecina que justo me decía una conocida, ¿sabes qué? Las del Poder Judicial vinieron a preguntarle justo a la desgraciada que me odia y que yo estoy peleada hace 10 años. Sí. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento de construir y problematizar. Esa problematización tampoco se hace en el vacío, tampoco se hace en soledad, es mucho más rica cuando problematizamos con otros, ¿no? Con otros. Bueno, sí. Traté un poco de sintetizar algunas ideas fuerza de lo que me pareció que quería rescatar sobre la identidad de trabajo social y cómo esta identidad se pone en juego o se pone en carne viva en este tiempo de pandemia, ¿sí? Sí. Respecto de esto, bueno, voy a pasar a un segundo momento que es qué reflexiones podemos hacer sobre nuestro contexto, qué cosas tenemos. Yo decía, mi propósito era hablar en interjuego de la formación profesional y del ejercicio profesional, como 2 niveles que cada vez más están en permanente interjuego. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para afrontar lo que planteé eran los aspectos identitarios de nuestra profesión? ¿Qué tenemos para afrontar este tiempo? En principio, quiero decir que en términos de institucionalidad profesional, contamos con una organización internacional que es la Federación Internacional de Trabajo Social. No es un tema menor tener una organización internacional que al mismo tiempo vamos a señalar que está liderada por una colega profesional que además de ser latinoamericana es una colega de aquí de la región. Entonces, en principio eso me parece que también es un plus que no nos pasa ligeramente. En materia de la formación profesional tenemos una organización latinoamericana de escuelas de trabajo social que se reúne cada 4 años para debatir los ejes de la formación, problematizar, elucidar, podríamos decir, elucidar acerca de la formación profesional y redefinir las líneas necesarias, y por eso la mirada de lo complejo y la actualización permanente. Esta organización es ALAETS, Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, que les decía, está en permanente debate, y hoy por hoy está en un debate entre la formación y la intervención profesional. Cada vez más es un debate que se comparte en estos 2 niveles que alguna vez en nuestra historia han estado separados. Cada vez intentamos juntarnos mucho más. En la Argentina tenemos 2 organizaciones nacionales, una es la Federación, muchos de ustedes la conocen, la Federación de Asociaciones Profesionales, y la otra es la Federación también de Escuelas, que se llama Federación de Federación Argentina de Unidades Académicas. A propósito de ello, con esta pandemia, hemos participado en las carreras de la región, hemos participado de reuniones nacionales para debatir cómo se hace o cómo hacemos cómo hacemos en la formación para sortear este lugar de las prácticas en la formación. ¿Cómo hacer prácticas sin prácticas? ¿Cómo redefinir? ¿Cómo repensar? Y acá fíjense cómo este tiempo de pandemia, en todas las áreas donde nosotros nos movemos, nos llama a pensar lo social permanentemente, y ahí surge, en el corazón de este debate, surge que la virtualidad no signifique exclusión.
¿Mm? Entonces nos ponemos en esa empresa de diseñar programas de las materias, programas de estudio, de manera tal que esto sea verdaderamente una acción de que las instituciones o las aulas no queden vaciadas, que podamos establecer debate, que el trabajo social tenga protagonismo, esté de pie discutiendo estas cosas, y entonces nos llama a pensar, esto cada uno vuelve a sus territorios a discutir en territorio, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestros territorios. Vuelvo a marcar esta idea de territorio, esta idea de lo local y de la intervención fundada. Una intervención que se diseña nuevamente, se teje en territorios. En cada uno, las universidades están haciendo por su lado sus cosas, nosotros también, o sea, hay distintas instituciones de formación que están trabajando en ese plano. A partir de allí logramos diseñar un plan de trabajo para las prácticas preprofesionales, con mucho orgullo lo digo, porque hemos tenido una maravillosa respuesta de los profesionales en este rediseño de propuesta. Que el trabajo social no es ni más ni menos que eso, reinventarse todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos reinventamos, listo, esto no, a ver qué hacemos. Si lo hacemos también con la gente, ¿cómo lo vamos a hacer con nosotros mismos? Bueno, otro elemento que quiero marcar, y no me voy a detener porque escuché a Mario Chávez que ayer dio un ejemplo magnífico acerca de cómo utilizar todo el sistema normativo, que nosotros como país tenemos un sistema normativo muy vasto. Él dio el ejemplo de discapacidad, pero en todas las áreas donde nos movemos tenemos un sistema o un conjunto de herramientas jurídicas que encuadran nuestra intervención. Yo siempre pienso en el lugar que tiene la Ley de Salud Mental, por ejemplo. La Ley de Salud Mental nos abarca a distintas disciplinas, la intervención de distintas disciplinas, y también abarca, además de las distintas disciplinas, abarca a la profesión de trabajo social, pero pensemos que estas normas, en gran medida normativo nacional, tiene rango constitucional, por lo tanto tiene un fuerte peso. Tenemos la Ley de Salud Mental. Por ejemplo, decía, la Ley de Salud Mental es mucho más que una ley que pueda inferir acciones de orden jurídico. Me parece que tenemos que pensar que es un marco de referencia, un marco teórico que nos sustenta en nuestras intervenciones. Muchas veces nos toca argumentar con toda la filosofía de esa ley, o sea, trasciende el lugar de una ley. Es una plataforma teórica desde donde movernos, ¿sí? Sí. Bien. Podemos marcar otro de los ejes que quisiera marcar, es el lugar que está ocupando el trabajo social argentino. Los grandes referentes que nosotros tenemos, y la prueba de esto es, hemos escuchado en estos días a numerosos expositores de toda Latinoamérica, y fíjense que están tomando como referentes a nuestros profesionales de trabajo social, que son autores. Cómo esta producción de conocimiento visibiliza y marca líneas de intervención de trabajo social argentino y latinoamericano. Estos desarrollos son desafíos que nos ayudan muchísimo, ¿no? Acá yo me permito citar, por ejemplo, esto lo vemos no solamente en la participación particular, individual de algún que otro colega, sino que también lo vemos en el enorme volumen de producción de materiales que ha habido en el último tiempo. A mí me ha tocado trabajar fuertemente con una de las editoriales de ciencias sociales, que tiene un enorme desarrollo de trabajo social,
Y quiero citar esto porque esto alienta la producción de nuestros profesionales. No se trata de una cuestión de orden empresarial, sino se trata de alentar la producción de conocimientos de colegas y a partir de allí cómo visibilizar no solamente al colega, sino también visibilizar a la profesión. Puedo citar que, por ejemplo, esta editorial que les llamaba, que es la editorial Espacio, que muchos de ustedes conocen porque el gran volumen de texto de trabajo social están en esa editorial, que más o menos tiene un volumen de 450 títulos y que se están produciendo anualmente. Han habido en el último tiempo, tenemos que decirlo, hubo hubo una fisura respecto de estas producciones y de todo, que responde a todo el contexto editorial argentino que ha vivido una situación de mucho desvanecimiento en este último tiempo. Ahora, con esta pandemia, bueno, veremos cómo nos reconvertimos, como decimos nosotros. Les decía, más o menos estamos teniendo 20 títulos por año, que fue decreciendo en este último tiempo, y esto también habla de cómo los colegas y las colegas están produciendo. Entonces, esto ya lo voy a leer como algunas líneas, como seguir pensando en voz alta con ustedes, algunas líneas de propuesta respecto de lo que pude leer, la situación que tenemos en la región, y cómo plantearía estas líneas. En principio, digo, reflexionar sobre las producciones en tiempo de pandemia como una propuesta, repensarlas y traducirlas en acciones en nuestro entorno regional y local. Acá me quiero detener, cuando digo regional y local, será por las mis condiciones de existencia, no puedo pensar solamente a Chaco o solamente a Corrientes. Siempre pienso en un escenario grande que es Chaco Corrientes. Eso quiero decirlo porque muchas veces me van a escuchar hablando y en realidad yo no puedo pensar la realidad en una fragmentación, sino que esto también es bueno que empecemos a pensar algunas reflexiones conjuntas, algunas líneas, desde las carreras, desde los colegios, pensar algunos abordajes que sean de tipo regionales, pensar en un gran corredor, ¿no? Claro. La otra cuestión, desarrollar fortaleza en este plano que espero me haya explicado bien, desarrollar fortaleza en el plano del trabajo con agentes decisores. Esto me parece que es un plano muy interesante para poder visibilizarlo y construirlo y consolidarlo, ¿no? La otra cuestión, recuperar las experiencias de trabajo de compañeras feministas del contexto nacional y regional. A nivel regional hay varios grupos que han ganado consistencia, que están realmente trabajando intensamente, y la prueba de ello son las conquistas que han logrado. Creo que son conquistas que aún son conquistas en soledad, que debieran tener un respaldo desde nuestras profesiones, que quizás fortalecer totalmente y pensarlas desde lo social, ¿no? Fortalecer la investigación social al interior de la formación y del ejercicio profesional. A mí me ha tocado vincularme con grupos de investigadores de la región, desde la universidad o desde las universidades del medio, tanto de Corrientes como de Resistencia. Hay grupos de investigadores que están desarrollando importantes acciones y de alguna manera van consolidando producciones locales, hablando de determinadas problemáticas. Uno de los ejemplos es el grupo de investigadores que
trabaja, que regularmente desarrolla las jornadas de conflictos y problemáticas sociales de la región. Creo que hay que alentar, hay que sumarse y hay que alentar este tipo de experiencias, alentar la producción de conocimientos de distinto alcance. Nosotros tenemos muchas colegas que están haciendo cosas muy interesantes. Quizá tendríamos, y bueno, lo hemos pensado aún con el colegio, hemos pensado en una línea de investigación y de producción de conocimiento que apunte a esto de reunirnos con las colegas y ayudarlas para que sus experiencias puedan ponerse en un artículo, en un ensayo, y puedan ser visibilizadas, ¿sí? Eso te iba a decir, porque en realidad tenemos muchas colegas militando en los movimientos feministas, desde distintos espacios, a lo mejor desde el arte, desde el trabajo social. Totalmente. Lugares, pero tenemos mucho material, pero no sabemos cómo escribirlo. Eso sí. nos pasa. Esto que vos decías, bueno, estamos tratando de deconstruir el poder con estos agentes de decisión, y llegamos, tenemos de alguna manera ciertos resultados, pero no sabemos cómo escribirlo. No sabemos cómo escribir. Es algo que nos pasa, que vos hablás con el otro y muchas veces así surge, che, tenemos que escribir. Sí, tenemos que escribir. Hay muchas colegas que tienen trabajos hechos, escritos, pero que lo comparten solo como un texto en las redes o esto, pero atrás de eso hay un montón de laburo y que estaría bueno visibilizar. El tema es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Por eso es muy interesante lo que vos estás proponiendo, porque sería de alguna manera empezar a estimular y a promover esta capacidad que tenemos y darle curso a este material, digamos. Bueno, desde el colegio profesional lo hemos pensado como una extensión de estas discusiones, ofrecer este servicio a las colegas, pensar en de pronto algunos grupos pequeños, hacer alguna pequeña experiencia con determinados cupos y bueno, ver qué interés hay, qué interés tienen las colegas y a partir de allí poder construir algo, generar productos que se puedan compartir, ¿sí? Porque si no queda en las mentes de las personas y no se puede compartir. Esto que vos traes me hace pensar que cuando es necesario aclarar o deconstruir esta idea de interdisciplina, cuando yo hablaba de interdisciplina, hablo de interdisciplina en sentido amplio, no en sentido estricto, sino también pensar, como lo señala mental, por eso es una plataforma teórica, este encuentro de intersaberes. A veces no son saberes, eso lo conversaba en otra jornada, no son no se trata solamente del encuentro entre saberes profesionales, sino a veces los saberes que han sido fecundados en el contexto del arte, de distintas artes, son saberes que han dado muy buen resultado en las intervenciones sociales. Entonces, también pensar la multiplicidad de saberes es un tema que desde lo social debemos promoverlo. Ninguno tenemos el patrimonio del conocimiento de lo social. Y acá marco también esto porque un pie de página me requiere el pensar que no hay una sola forma de pensar al trabajo social. Ruth Parola decía en un encuentro que yo me lo grabé así a fuego, decía, ¿quién puede arrogarse el poder de decir cómo se es trabajador social o cómo se enseña a ser trabajador social? Hoy por hoy nos encontramos, y ustedes en las conferencias habrán escuchado, con testimonios diversos y hasta algunos contradictorios. ¿Y qué significa? Que hay muchas formas, muchas manifestaciones, muchas expresiones. Bueno, juntémonos en los puntos de encuentro y no en los puntos de diferencia,
Claro. Y el último tema, la última línea que yo quiero dejar como propuesta, lo repito, estas son propuestas que pronto las estoy dejando, las estoy soltando y que echen vuelo a través de los colegios, a través de las colegas. Es el trabajo de cuidado del otro, que lo tenemos tan desarrollado, pero también este trabajo de autocuidado pocamente o escasamente desarrollado por nosotros, por nosotras, escasamente desarrollado. Y hay una colega española con la que tuve tuve el honor de compartir en instancia del doctor. Ella habla mucho de la supervisión en el plano del autocuidado, y desarrolla metodológicamente todo lo que sean acciones de autocuidado. Estos elementos son retomados, ya hay algunos profesionales que lo están poniendo en práctica. Puedo citar en este momento a Susana Casaniga, que ya está haciendo algunas acciones en clave del Colegio Profesional de Santa Fe, y la tarea de los colegas que infiere este plano del autocuidado. Quiero destacar, por ejemplo, a Susana, que está haciendo supervisión, y Alfredo Carballeda, que viene desarrollando la supervisión no solamente de trabajadores sociales, sino de distintos profesionales. ¿Y por qué no pensarlo así? ¿Por qué no pensarlo de ese modo? Abrir un poco la jugada en plano de lo que podemos nosotros inferir. Bueno, esto en realidad han sido algunas preocupaciones, ideas y nociones que quería compartir. Las ordené un poquito porque como que aparecen muchas cosas sobre las cuales uno puede detenerse y profundizar. Y a modo de cierre, quiero compartir una expresión de Boaventura de Sousa Santos, que dice: la pandemia le da libertad caótica a la realidad, y cualquier intento de encarcelarla analíticamente falla, porque la realidad siempre va más allá de lo que pensamos o sentimos al respecto. Teorizar o escribir sobre esto es poner nuestras categorías y nuestro lenguaje al borde del abismo. Bueno, sí, eso quería compartir, porque en realidad esto fue solamente un pensar juntos, tirar algunas ideas, y sobre esas vemos que profundizamos. ¿Está? Sí. Es todo. Bueno, yo ese texto de Sousa Santos lo leí en tu muro, porque yo te sigo. Así que lo leí en tu muro, y la verdad que me pareció muy interesante cómo compara, digamos, a la pandemia y al virus con los mercados, y cómo nos pone en otras situaciones. Sí, totalmente. Maravilloso. Yo estoy admirada de este señor. Y bueno, te agradezco mucho porque, bueno, porque por ahí uno como, no, digamos, uno hace otro tipo de capacitaciones, qué sé yo, que tienen que ver con la temática con la cual uno trabaja, claro, ¿sí? Cuando claro. hay un colega como vos que pone en su muro este tipo de cosas, y uno lo lleva a investigar, bueno, de Sousa Santos, ¿qué habla de los saberes del sur? ¿Qué habla de esto? Y la verdad que te enamora. Te enamora, te engancha. Verdaderamente que sí. Verdaderamente que sí. Me encantó. Sí, es realmente un genio. Así que bueno, María del Carmen, muchísimas gracias. Voy a abrir el icono de preguntas para ver las preguntas que tienen. Si hay alguna pregunta, y te la voy diciendo. Sí, pregunta, comentario, pregunta, lo que podamos compartir, porque también está bueno compartir los comentarios de los colegas. Claro. Acá dice: cuando intervenimos estamos tejiendo, conectando con las necesidades y recursos, trabajo intersectorial con diferentes actores de la comunidad, pensar con otras profesiones y otros sectores. Sí, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Como un aporte, digamos. Y bueno, la verdad que no hay pregunta, todo muy claro. Perfecto. Digamos, hay uno que pone muchos signitos de exclamación.
Saludos desde Ecuador. Oh, saludos. Dice, Qué bueno dice este encuentro, ¿no? Porque nos conecta con otros colegas de otros lugares y está bueno, está bueno. está bueno, sí. Y bueno, y Me ahí siento muy siguen los comentarios. identificada porque en estos días, no sé, tengo escrito ahí pegado en la puerta de mi departamento todas las conferencias que escuché y anoto, ahora ya hago una agenda de los días, los horarios, qué cosas hay para no perderme. Entonces, bueno, saludo a las colegas a los colegas y a las colegas de Ecuador. Sí, hoy decían más temprano, que no me suben ahora los comentarios, que te estaban escuchando desde Formosa, desde La Pampa, desde Corrientes. Sí, profe, te estoy escuchando con mi mamá, dicen acá. Así que bueno. Así que bueno, está bueno. Muchísimas gracias. Súper bueno. Claro. Mira, antes que cuando vos decías esto, el trabajo social, hablabas de la territorialidad y de poner el cuerpo, yo decía, ¿cómo vamos a hacer con las prácticas? ¿Cómo se pueden practicar? Claro. Antes de que yo te haga la pregunta, pues ya tenía la respuesta. Es que a muchos se nos presentó eso como un gran dilema, ¿no? Porque como somos profesionales con una naturaleza interventiva, de mucha acción, hay algunos autores que han desarrollado maravillosamente el tema de que todo es intervención. Investigación es intervención, conocimientos en clave de la acción es intervención. Entonces estamos pensando lo que hacemos en un interjuego permanente de lo que hacemos y lo que pensamos. No escindimos la realidad cuando nosotros intervenimos porque tenemos de alguna manera un marco teórico en nuestras cabezas cuando intervenimos sobre la realidad. Entonces, quizá no teorizamos, pero sí trabajamos con conocimientos que son plataforma de nuestras acciones, ¿sí? Nos costó un poco, pero sí lo hemos logrado esta cuestión de generar o de reconvertir o de reinventar las prácticas y bueno, asimismo las colegas están reinventando sus prácticas desde el colegio profesional mismo, hemos visto las guardias con asesoramientos telefónicos, son formas de prácticas que no son las usuales, pero sí estamos brindando respuesta. El prestar escucha, esto aprendí de los psicólogos mucho, el prestar la escucha tiene un enorme valor de intervención, ¿eh? La escucha y la reconversión. Esto, bueno, muchas cosas que también a uno le han llegado en el encuentro con otras profesiones, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en distintos lugares, con distintos equipos profesionales, y esto también nos ha nutrido como para desarrollar esta idea de pensar juntos. Claro, sí, porque tiene que ver también con la transformación de la vida de uno, ¿no? La vida cotidiana, no sé, y de ahí el ejercicio de la profesión, de ahí, o sea, yo me imagino ser docente de una profesión como la nuestra, implica asumir ciertos riesgos. Y darse permiso también para decir de este tema no sé, vamos a preguntar a alguien que lo sepa, vamos a ver, vamos a investigar, darse esos permisos porque venimos de un modelo de enseñanza que es absolutamente lineal, absolutamente recortado, en el cual el docente siempre tiene que saber todo y dar la respuesta. Muchas veces está muy bueno cuando uno se toma el atrevimiento quizás de decir, no sé, profe, pero usted, no sé, veamos, busquemos, ¿eh? Y buscar juntos está bueno, está bueno. Yo he aprendido y aprendo todos los días de mis alumnos, todos los días, ¿eh? Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. En nombre del colegio profesional y personalmente yo por la paciencia, por la generosidad que tuviste en este tiempo de prueba. Así que bueno, está bien. ¿Valió el desafío? Valió el desafío, creo que sí. Bueno. Valió el desafío. Listo. Así que bueno. Nos vemos, Soledad, chaucito.
Gracias por todo, Chao. por tu asistencia. A vos. Gracias.